Bueno, vamos a ver. Hasta ahora hemos ido trabajando la lógica lética, pero este libro termina con la sexuación. Y termina desde el capítulo 8 al capítulo 12, en el que hay el 8 y 9 se dedican a las fórmulas tal como lo aborda Lacan, con las mejoras que yo propongo. Y el 9, 10 y 11 ya es otra historia, porque eso ya es lógica, con lógica Fusy, que es otra historia. Vale. Hace tiempo que no hacemos ningún vídeo, hemos dado las vacaciones de Navidad, que en Latinoamérica pues, os han servido de vacaciones en general, con lo cual habéis tenido tiempo de leer y de ver. Vamos a empezar unas explicaciones sencillas en que vamos a explicar el capítulo 8, en el cual yo planteo un poco de clínica general de la teoría psicoanalítica, el abordaje de Lacan y la modificación que yo propongo para el abordaje de Lacan con lógica, vamos a llamar de una ampliación de nuevo de la lógica modal cuantificacional, que se suele llamar cuantificacional, perdonad el término, ¿vale? Lo primero que quería deciros es que lo que nos va a explicar Lacan es que el negador del universal formal no nos va a servir. Esto es la cuestión fundamental de Lacan. Paradójicamente, en Leturdi, cuando dice ahora va a hablar de las fórmulas y dice que necesitamos dos negaciones o dos todos suficientemente consistentes para poderlos negar, utiliza la misma grafía que la lógica formal. Pero luego dice más tarde, fórmulas que no tienen ningún sentido, ningún uso en matemáticas. Es decir, está utilizando la misma grafía que la matemática y la lógica, pero en sentido distinto. Entonces yo lo que he hecho es decir, esto no puede ser, esto es una chapuza, y produce confusión. Entonces lo que hay que hacer es usar las fórmulas de la lógica para la lógica formal y crear nuevas negaciones para la lógica psicoanalítica. Dos negaciones. La del todo, que la crea él, recuperando el nepantés o el negador del universal, que Aristóteles ya elimina porque le hace el sistema inconsistente. Pues a nosotros no nos importa que sea inconsistente, sabemos siempre que es inconsistente el sistema. Y luego yo he añadido en la misma, que es una negación curvada, una especie de ondita encima del todo, para negar no el universal, sino voy a añadir la negación de la existencia, pero no el no existe, sino una negación de la existencia que permita negar la existencia completa. Una especie, no el sujeto barrado, que es la inexistencia, sino la existencia completa. Para negar que, en el lado masculino, que es el que voy a cambiar, negar que la existencia de un hombre, el al menos uno, que Lacan hablaba y que buscaban las mujeres, que siempre dicen que no hay ninguno. Las mujeres cuando están enfadadas con los hombres dicen que no hay ningún hombre. Y es verdad, no hay uno. Hay uno tachado. Pero lo que vamos a hacer es negar en el lado masculino, que nosotros mejor no lo llamemos masculino, sino yo prefiero llamarle lado varón, porque guardo macho y hembra para lo biológico, para no producir confusiones con el actual problema con los trans, porque entonces macho y hembra, sexo biológico, femenino o fémina, y varón para el lado de goce, y masculino, femenino, lo dejamos ya para las cuestiones más de presentación, imaginario, identificaciones, etc. etc. Vale. Entonces, lo primero que quiere decir, hay que diferenciar es el universal del todo. En la lógica no está. En la filosofía sí está diferenciado, en algunos filósofos. Pero hay un pequeño texto de Jack Alan Miller que es magnífico, se llama U o no hay metalenguaje, en el que juega con el todo y la nada. Al todo siempre se le escapa la nada y lo vuelve a hacer exactamente como la serie de Fibonacci cuando lo hace Lacan, 1 partido por 1 más A. Y lo va haciendo, bajando cada vez espacios. Es decir, la nada no tiene límites, no tiene continente. Mientras que el vacío, como conjunto vacío, tiene el continente. ¿El continente de qué? Es un conjunto, el corchete. Sabéis que en matemáticas y en lógica se pone un corchete para poner un conjunto y los elementos que tiene. Luego, el corchete es un conjunto que es vacío, es decir, no tiene ningún elemento. Con lo cual, ahí tenemos una
una diferencia, para diferenciar el todo cuando estamos hablando del lado de metalenguaje y hablando del lado del significante de la falta en el otro, y el vacío para cuando estamos hablando de las cuantificaciones aplicadas al significante fálico. Vamos a por ello. ¿Qué universal va a negar Lacan de entrada? El la. La, como en gramática, la mujer. Es decir, el universal de mujer. Lo va a negar. El Rocha. Dice que no existe. Ahí está clarísimo. No existe. No es que lo niegue. No existe. Este punto es una manera mejor de plantear lo que Freud había planteado ya desde el principio, que no hay una inscripción de lo masculino, decía Freud, y lo femenino en el inconsciente. Pero Lacan solo recoge, aunque recoge los dos, solo niega el la. Del hombre no termina, que es lo que yo intentaba hacer. Y creo que lo he conseguido. Entonces decía que no había ninguno que lo representara. Lo que no había ninguno que lo representara, evidentemente no hay relación posible. Y entonces, ¿qué hace? Lo suple con la fase fálica. Vamos a ver cómo lo hace Lacan. Lacan hace lo mismo. ¿Qué dice? Coge y dice, el la va a estar suplido por dos significantes, el fálico y el SDA barrado, que ese es de él, no de Freud. El SDA barrado lo ha utilizado más bien para negar el todo, la falta en el otro, y para las cuestiones fantasmáticas y el objeto A desde un cierto punto de vista. Ahora vamos a utilizar al falo, pero elevado a función. El SDA barrado nunca lo elevó a función, y yo creo que también hay que elevarlo. Pero no exactamente a función, hay que utilizarlo diferentes grados de inconsistencia. No es nuestro tema. Seguimos. ¿Por qué digo que hay que quitar al sujeto dividido de las fórmulas de la sexuación? Porque el goce y las fórmulas de sexuación son fórmulas de goce, no fórmulas de identidad, ni de identificación. No tiene sujeto, eso ya lo decía Freud. La pulsión no tiene sujeto, lo decía Freud. Bien clarito. Y de hecho Lacan lo recoge bien a lo largo de muchísimos años de su enseñanza cuando dice, ahí donde ello era, el goce, yo, el sujeto, debo advenir. Es decir, de entrada el goce no tiene sujeto. ¿El goce qué es? Una pasta. Es una pasta de goce que viene de lo real. Punto. Y Lacan, en Ancor, ¿qué dice? ¿Por qué no me voy a inventar yo una sustancia si todos los filósofos se han inventado varias? Pues, y se inventa la sustancia gozante, que crea lo que llama el nespas en francés, n/espace. Claro, es una negación un poco curiosa porque no es que niegue el espacio, viene a decir el no espacio. Porque si pusiera la negación como en francés, nespas pas, diría no hay espacio. Al poner nespas a secas, sería el equivalente en castellano a poner no espacio. Es el no espacio que es un espacio de no espacio. Bueno. Con lo cual, el goce no tiene subjetividad. Por eso el goce se plantea en el nudo Borromeo de 3, que no tiene subjetividad. Están los goces colocados. ¿Qué hay que hacer con esa pasta? Con esa pasta lo que hay que hacer es semantizarla, es decir, estructurarla, dividirla en partes. ¿Y cómo se hace eso? Se hace con el paso semántico. Pondré un ejemplo muy tonto, pero muy sencillo. Imaginaros que hacéis una pasta que se hace cocinar de lo que sea. Con patatas, con acelgas, con zanahorias, con lo que queráis. Añadís pasas, añadís lo que sea. Hacéis una gran pasta. Cuando tenéis la pasta, podéis utilizar un trozo para hacer pasteles, un trozo para apoyar a otro condimento y el resto que nos sobra lo tiráis. Aquí tenemos 3 cosas. Si entonces solo tenemos un significante, entonces ya lo hemos estructurado. Cuando hacemos eso, ya lo hemos estructurado. Eso es semantizar. Hemos estructurado desde el campo de nuestro significante, hacer pasteles, otra cosa, y lo que tiramos, el resto, o se lo damos a los niños para que lo coman.
por ejemplo, como un plus de 12. Ahí, de nuevo, nos aparece el objeto. ¿De qué manera? Nos aparece el objeto cuando ponemos, como solo tenemos un significante en psicoanálisis para los lados sexuales, solo uno, que es el falo, y tenemos que sacar dos. De entrada, ¿qué hacemos? Lo que va a ser pastel y lo que no va a ser pastel. El problema es que lo que no va a ser pastel, en la lógica formal, es otra cosa. Si no es pastel, pues son galletas. Da igual. ¿Vale? En cambio, en la nuestra no va a ser así. ¿Por qué? No, porque entonces habría el significante pastel y el significante galleta. Con lo cual, si hay dos significantes, automáticamente ya tenemos dos sexos. Es decir, el primer gráfico que Lacan hace de los nombres del padre, cuando hace el gráfico de Peirce de las líneas verticales y horizontales para sacar el vacío al lado derecho, tiene una pega. Y es que hay líneas verticales y líneas horizontales, con lo cual hay dos significantes. Ahora vamos a hacer solo con uno, con lo cual ¿a qué se va a recurrir? A fórmulas. Bueno, muy bien. Entonces, en el libro veréis que, y puede producir un poco de confusión, que aparecen en la página primera del capítulo 8 dos numeritos de esos de pie de página de 1 y 1. Cuidado que hay dos de 1, porque uno es un pie de página y uno es un apunte, una nota a final del libro, donde explico las semánticas. La semántica potente no deja de ser, en este caso, un cierto metalenguaje. Pero claro, ese metalenguaje añadido al inconsciente, la significación fálica, pero un metalenguaje fallido, y ahí falla donde el lenguaje y el metalenguaje se juntan, por eso no existe metalenguaje, fallido, entonces aparece el significante del abarrado. Y a la inversa, donde aparece el significante del abarrado, viene el falo a suplir. Con lo cual tenemos la realidad sexual y la realidad fantasmática, una articulándose con la otra, pasando de un lado al otro en el sujeto, en el nudo A4. Es decir, solo con la negación de un significante, lo que tenemos es la fase fálica. Yo tengo falo, tú no. Eso es lo que Freud capta. Y dice, esa es la entrada. La entrada para el varón y la entrada para la fémina. Ya sabemos que mi tesis, al menos, y creo que encaja con la de Lacan, el varón entra en la función fálica con facilidad y lo que hay que hacer es sacarle, hacerle excepciones, que parte no quede en el lado fálico, para que salga del goce de la significación fálica y pase al goce del cuerpo. Y en la hembra mejor dicho, en la fémina es al revés. Tiene que poder entrar y tiene que entrar por la excepción, entra de entrada como objeto y eso es muy complicado y lo veremos en el capítulo siguiente. Ahora vamos a las fórmulas. La cuantificación se puede hacer con dos cuantificadores, el todo y el existencial. De tal manera que depende cómo lo hagas, con las negaciones salen 8 fórmulas. Porque hay dos maneras de escribir siempre lo mismo. Con el cuantificador todo o con el cuantificador existencial. Estás puestas en la página 119 y 118, 18, 19 y 20 del libro. ¿Qué aparece ahí? Un segundito. La diferencia entre la lógica ética o las lógicas modales habituales y la existencial. Os dais cuenta que donde la ética pone contingente, en la lógica existencial no hay nada. Solo tiene 3 modos. Aunque se utilizan 2, que es el universal y el particular, con las 8 fórmulas, porque son 2, pero el negado, no negado, al final salen 8 fórmulas. ¿Vale? Muy bien. Son 2 modos. Está el modo vacío, que no se suele poner, pero está. Y en lógica y matemáticas, el modo vacío se utiliza continuamente. Lo que pasa es que no se dice esto es modo vacío, no universal. No se grafica. Pero siempre se dice, por ejemplo, para hacer no sé qué función de no sé cuánto, dado un conjunto de no sé qué, que no es vacío, es decir, ya se ha metido el modo vacío, es decir, diciendo que no es vacío.
Con lo cual hay tres modos. En cambio, lo que yo propongo, que es lo que propone Lacan, es añadir ahí donde estaba, en el lado de la lógica ética, lo contingente, poner ahora lo singular, que no es lo particular, porque lo particular es lo que cumple el universal. Entonces, si cumple el universal negado, es una particular que cuestiona el universal afirmado. Pero el particular negado es un caso particular del universal negado. Y por ahí no salimos. ¿Vale? Muy bien. O no entramos, mejor dicho. Entonces, como os he explicado, tenemos que introducir uno nuevo, que llamamos singular, que nos puede introducir el objeto y que ahí los he puesto al lado derecho con mi grafía nueva, el todo negado y la existencia negada. ¿Qué quiere decir el singular? El singular lo que nos quiere decir, en el fondo, es algo que se utiliza en matemáticas, pero no se utiliza en lógica. Pero bueno, se puede añadir, que es lo que hace Lacan. Que consiste en decir, está el que cumple la función, el marcado como sí. Está el que no la cumple, el marcado como no. Y luego está el que no está marcado. Ese resto, que no era ni galleta ni pastel. No marcado, no bajo la función fálica. Aquel, si fuera una persona, para el cual no está definida la función. No que no la cumple, porque el que no la cumple es el que no. Y ahí está la diferencia entre el que delinque y el que está fuera de la ley. Porque el que delinque, aunque se suele decir que está fuera de la ley, está dentro de la ley, delinquiendo, es decir, no cumpliéndola. El que está fuera de la ley, por ejemplo, en nuestro caso, el rey, a ese no le aplica la responsabilidad legal. Esto es la excepción. Lo que en gramática se llamaba, o en sintaxis, la excepción confirma la regla. Bueno, pues la excepción es la negación especial de la existencia. Lacan la utiliza y yo la grafico, no existe X que cumpla la función. Es decir, no está definido. Y eso es lo que en matemáticas fundamentalmente se llama los puntos singulares de una función. ¿Por qué? Porque no se la puede definir, a menos de que se la defina excepcionalmente. La fórmula de la función no le aplica. La ley, tal como está escrita, no le aplica. Eso es lo que en Freud era el padre real. Y Lacan se lo va a cargar, va a decir que de padre real nada de nada, porque si hay padre real estamos asustados ya está. Si hay padre, existe el padre, no ya real ni simbólico, real, nada más y nada menos. Lo que va a decir con Freud, que el padre simbólico, que luego tampoco va a decir que existe, pero dice de momento es el padre muerto. Bueno, como el muerto no tiene inscripción, el cadáver del padre muerto aparece como un significante. El significante suplente, que muchas veces, sobre todo en varones, tiene mucho que ver ya en los finales de cura.